Muy bien, señores, déjenme darle la más cordial bienvenida a este curso de especialización en ingeniería de datos. Mi nombre es Fabricio Quintanilla. Yo les voy a estar apoyando durante todo este proceso de especialización, desde este momento que arrancamos hasta la culminación del proceso. Así que sean bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Vamos a tratar de empezar siempre a las 8:30 en punto. La idea es que terminemos exactamente a las 10 en punto o antes de ser posible, ¿verdad? No necesariamente a las 10 en punto, pero la idea es no pasarnos por efectos de que necesitamos dormir. Así que vamos a trabajar en esos horarios. Bien, señores, ¿qué vamos a ver este día? Vamos a hablar un poco de este curso. Vamos a ver cómo está estructurado, cómo es la metodología de trabajo. Vamos a entender el aula virtual. Vamos a ver también qué es ingeniería de datos. Eso es algo que constantemente la gente me pregunta y la verdad es que es importante definir hasta dónde llega ese tema. Así que algunas normas de convivencia que a mí me gusta que tengamos siempre durante la sesión, en la medida de lo posible, si ustedes pueden tener el micrófono apagado, mucho que mejor. Con gusto, ábranlo cuando necesiten consultar y pueden consultar en el momento que sea. Ninguna pregunta es mala, todas las preguntas se responden sin excepción. O sea, todas las preguntas, por muy buena, muy mala que suene, todas se responden sin excepción. Así que siéntanse libres de preguntar cualquier cosa, obviamente cualquier cosa relacionada al ámbito que estamos viendo. Muy bien, hablemos un poco. Para darles un contexto a qué me dedico, pues fui estudiante de la Universidad de El Salvador, igual que ustedes. Yo me gradué como ingeniero de sistemas informáticos allá por 2005. Y actualmente tengo especialidades en bases de datos, en diferentes tipos de bases de datos, pero mis mayores especialidades están del lado Microsoft. Tengo más o menos unas 12 certificaciones Microsoft en cualquier cosa, en bases de datos, como desarrollador, como DBA. Soy trainer certificado de Microsoft, soy educador certificado de Microsoft. Tengo diferentes elementos y me dedico mucho a promover el uso de este tipo de tecnología. Ahora bien, en la gestión de datos, pues no, la tecnología Microsoft no es la única, hay mucho open source y nosotros vamos a hablar mucho acá del open source en general, pero nos vamos a enfocar también en aspectos de AWS, que es donde vamos a orientar nuestra especialización. Ya vamos a hablar un poco de eso. Adicionalmente, tengo una maestría en computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tengo una maestría en Big Data y Analytics en la Escuela Europea de Negocios y además tengo una maestría en Applied Data Science en el MIT, en donde hablamos un poco sobre ciencia de datos. Actualmente trabajo para una compañía, soy el director de analítica para Penser Trust, que es una compañía especializada en procesamiento de datos en Latinoamérica. Por último, tengo una certificación como Project Manager Professional, donde principalmente me dedico a la gestión de proyectos. He trabajado en diferentes puestos, desde los más básicos hasta puestos dirigiendo equipos de trabajo muy grandes de hasta 200 personas. Eh, He trabajado como desarrollador de software hace ya mucho tiempo, fueron mis primeros años. Después ya me volví un ingeniero de datos, después me volví un IT manager. Trabajé para el gobierno de El Salvador también en la superintendencia del sistema financiero como Chief Data Officer, implementando su estrategia de datos. Y así hay otros tipos de roles, pero básicamente ese ha sido mi background. Así que espero que ese background que estamos explicando, pues nos sirva para aprender un poco sobre este tema de ingeniería de datos. ¿Qué vamos a ver en el curso? Pues cómo está estructurado. Está estructurado en 4 áreas grandes. Una es Data Warehousing. En Data Warehousing vamos a hablar específicamente cómo se diseña un Data Warehouse, cómo se construye. Eh, el curso está pensado para hacerlo con tecnología Oracle. La tecnología Oracle normalmente no todo el mundo la maneja, no todo el mundo la domina y no todo el mundo tiene los recursos para levantarla.
Y podemos trabajar en eso, pero yo soy completamente agnóstico. O sea, no estoy casado con una base. Entonces, vamos a utilizar cualquier base de datos. Puede ser Oracle, puede ser SQL Server, puede ser Postgres, puede ser MySQL, puede ser Aurora, puede ser la que ustedes consideren. Y no hay una preferencia de bases de datos como tal. Y las evaluaciones también son agnósticas a bases de datos. O sea, es decir, no nos vamos a casar con un producto, sino que nos vamos a enfocar en metodología. O sea, es decir, nos vamos a enfocar en cómo diseñar el data warehouse y el cómo se implementa también lo vamos a ver. Yo voy a estar principalmente haciendo mucho esfuerzo de ejercicios acá en clase con SQL Server. Ustedes pueden utilizar SQL Server u otra base porque no vamos a hacer nada del otro mundo que no tenga cualquier gestor de bases de datos relacionales. Así que siéntanse libres de utilizar el gestor que consideren más apropiado. Pero los ejercicios yo los voy a estar trabajando principalmente con SQL Server. Em, Luego, en la siguiente unidad, bueno, valga el comercial, la primera unidad es de las más largas. Esta unidad nos va a tomar más o menos unos 2 a 3 meses casi. ¿Por qué es tan larga? Porque vamos a ver muchísimas cosas relacionadas a la forma en la que vamos a diseñar un data warehouse. Vamos a ver metodologías, vamos a ver procesamiento, vamos a ver muchos ejemplos de cómo se construye, cómo no se construye, cuáles son los patrones, los antipatrones. Vamos a ver por qué se tiene que utilizar ciertos tipos de datos, para qué sirven ciertas columnas, cómo se tienen que relacionar. Vamos a ver casos de estudio. Hay un caso de estudio para retail, hay un caso de estudio para inventario. Vamos a ver diferentes cosas. Entonces, la primera unidad es la base. Esa unidad nos va a enseñar que ese repositorio central es el componente más importante en una solución de Business Intelligence en términos generales. Pero luego vamos a entrar en otra área, en la segunda, que este es el área más corta, es la unidad más pequeña. Esta nos va a tomar quizá 2 o 3 semanas, donde vamos a hablar sobre Big Data y Cloud Computing. Aquí, si ustedes nunca han interactuado con una nube, pues este va a ser el momento. Vamos a crear cuentas gratuitas de AWS, donde vamos a utilizar las cuentas de la universidad para que nos den un año gratuito en AWS de ciertos servicios, no de todos. Eso se llama una capa gratuita. Entonces vamos a estar creando esa capa con AWS y vamos a crear algunos servicios. Vamos a crear almacenamiento, vamos a crear bases de datos, vamos a crear lagos de datos, vamos a hacer diferentes cosas. Esa es unidad 2. Cada unidad tiene un parcial, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito de fechas, de ponderaciones, entre otras cosas. Luego viene la unidad 3. La unidad 3 es la más complicada porque es donde nos vamos a meter a desarrollar. Pero, hey, Fabricio, mira, yo ya tengo años de no desarrollar, yo me dedico a datos. Hey, pero como un especialista de datos, tenemos que saber programar. Entonces, nos vamos a meter específicamente en una infraestructura que se conoce como Spark. Dentro de Spark hay muchas formas de programar. Se puede programar con Scala, se puede programar con Java, se puede programar con C, se puede programar con Python, se puede hacer de muchas formas. Entonces, nosotros vamos a aprender a programar en diferentes elementos. También existen herramientas donde se les conoce como bajo código o de poco código, o no código en algunos casos. Vamos a ver una específicamente que se llama Talent Open Studio, entre otras. Esta herramienta Talent Open Studio es una herramienta open source que permite construir procesos ETL de forma rápida, simple, sin código o con muy poco código. Entonces vamos a trabajar con esto, pero también vamos a programar. Esa es la unidad 3. No es la más larga. Esta unidad va a durar más o menos unos 2 meses quizá, pero sí es la más complicada, la que nos va a llevar más tiempo, la que nos va a tomar más trabajo, la que implica más esfuerzo. Y la última, esta unidad también es corta. Acá vamos a meternos al mundo de la visualización de datos. Aquí principalmente vamos a utilizar Power BI.
con la capa gratuita de Power BI, pero nos vamos a focalizar en cómo integramos Power BI con otras nubes. Power BI funciona con la nube de Microsoft. AWS pues es una nube separada, entonces vamos a aprender a integrarlas y adicionalmente vamos a ver los preceptos básicos de una visualización. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque cuando construimos visualizaciones hay mucha gente que lo ve tan simple como hacer grafiquitos. Y vamos a ver nosotros qué tipo de gráfico hay que utilizar dependiendo del tipo de análisis que vamos a hacer, del tipo de información que vamos a mostrar. Así es la manera en la que se construye, así es la forma en la que se hace. A diferencia de otras herramientas como Excel, como Tableau, como cualquier otra, pues entonces aquí vamos a entender por qué, por ejemplo, un dato no lo podemos poner en un pastel, o por qué otro dato no podemos construir un histograma, o por qué no podemos hacer diagramas de líneas o cosas por el estilo. Así que pareciera la unidad más simple, pero la verdad es que tienen mucho trabajo de por medio. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Ya que vimos que hay 4 exámenes parciales, ¿ok? Nosotros en las actividades vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a tener material teórico, va a estar disponible a través del aula virtual. Van a haber clases expositivas que van a ser en horarios lunes y jueves de 8:30 a 10. Muy probablemente hay lunes que no vamos a tener clase porque va a depender del material que vamos a ver. Hay lunes que no vamos a tener, pero los jueves sagradamente vamos a buscar tener. O sea, eso es importante. Sagradamente los jueves sí vamos a tener clase. Luego vamos a tener talleres donde yo les voy a poner ejercicios, ustedes se van a quedar trabajando y pues obviamente vamos a tener un espacio para consultas donde los días sábados tenemos de 4 a 5, horario explícito para que nos pongamos de acuerdo qué día ustedes necesitan apoyo y nos conectamos a una llamada y con gusto resolvemos cualquier tipo de consulta. Es como una hora de instructoría si ustedes la quieren ver de esa forma, pero la verdad es que no es el único espacio. Yo usualmente paso conectado en Microsoft Teams todo el día. Entonces, ustedes pueden contactarme en cualquier momento. Obviamente, no respondo en el momento porque estoy trabajando, pero ustedes me escriben y con gusto nos podemos estar comunicando. A medida que yo me voy liberando, así les voy respondiendo y podemos ir resolviendo cualquier duda. También tenemos el canal de Telegram, al que muchos ya se conectaron y qué bueno que ya ingresaron y así nos estamos comunicando. Así que nada, esas son las actividades. Con las evaluaciones, pues les decía, tenemos 4 parciales. Dentro de esos parciales hay adicional un proyecto que ustedes van a llevar, que ese proyecto tiene 2 etapas. Una, que es la etapa inicial, es una etapa que solo vale el 5%. Esa etapa comienza a trabajarse el 1 de junio y finaliza el 29 de junio. Van a tener un mes ustedes para poder hacer diferente cantidad de actividades en ese mes. La siguiente etapa es una etapa que vale mucho más, es el 20%. Esa va a comenzar a partir del 30 de octubre y va a finalizar el 7 de diciembre. Obviamente, esas son fechas de referencia, la fecha de asignación, porque una vez ustedes tienen entregada la etapa 1, automáticamente corre la etapa 2 y yo publico todo de un solo. O sea, les voy a publicar qué va a tener la primera etapa y la segunda de una sola vez. O sea, el 7 de junio ustedes lo van a ver completo. Ahora, esa parte, ¿y por qué se dejan esas fechas de referencia? Porque allá por el 30 de octubre ya habremos visto lo suficiente para que ustedes comiencen a trabajar el proyecto, ¿ok? Por eso es que se dejan esas fechas de asignación, pero no significa que si ustedes ya conocen la tecnología, ya vieron cómo se va a construir el proyecto, pues ustedes pueden comenzar a hacerlo, ¿ok? Adicionalmente, el jueves 7 de diciembre se hace una entrega. Esa entrega es acá en el aula. O sea, es una entrega que ustedes hacen directamente en la plataforma, pero la universidad requiere que esa última entrega
sea una presentación a un jurado, ¿ok? Sea una presentación a un jurado. Probablemente ese jueves 7 de diciembre ustedes lo van a presentar, pero a mí. Entonces, yo voy a revisarlo primero como parte de su entrega, pero después se va a coordinar a través de la escuela que les asignen un jurado a cada uno y ese jurado va a hacer la evaluación y esa evaluación es el 20%. ¿Ok? Yo voy a hacer el primer filtro, si hay algo que arreglar, se lo arreglan y ya luego el jurado es el que define. Bien, luego hay 4 parciales. Cada parcial coincide con el fin de cada unidad. Entonces, la primera unidad, que el parcial vale el 20%, lo va a finalizar en la semana previa al 29 de mayo. Entonces, el lunes 29 de mayo se habilita el examen y ustedes lo ejecutan. Normalmente, los primeros 2 exámenes son exámenes de selección múltiple que están muy relacionados a lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Normalmente. El segundo, les decía, es la unidad más corta, eso nos toma 2, 3 semanas, pero vamos a habilitarlo el 30 de junio, viernes 30 de junio. Ese vale el 15%. Luego, la unidad 3, que es la más compleja, esa es la que su examen parcial es el que más vale dentro de la especialización. Ese lo vamos a habilitar el 27 de octubre. Y luego el parcial 4, ese lo vamos a habilitar el 30 de noviembre, que este vale el 15%. El 30 de noviembre ustedes terminan sus exámenes parciales, entonces solo nos queda pendiente la entrega del proyecto, que es para el jueves 7 de diciembre. Y después del 7 de diciembre, ya solo quedaría pendiente la coordinación para que ustedes hagan sus defensas. Las defensas se programan dependiendo de la disponibilidad de los jurados que la universidad asigna. La universidad dice X cantidad de docentes se van a conectar a sesiones con cada grupo y ustedes van a tener un tiempo para exponer y el jurado va a estar entrando en una conversación de preguntas y respuestas. Seguramente, por las fechas en las que vamos a estar a ese momento, seguramente nos vamos a ir hasta enero para hacer esa defensa, ¿ok? Porque la universidad finaliza sus actividades aproximadamente al 15 de diciembre, aproximadamente. Em, ¿Qué va a ser tan largo el proceso? La verdad es que es un montón de material y de hecho vamos a tratar de cubrir mucho material en las sesiones porque en cada una de las clases ustedes se van a quedar con tareas que hacer. Siempre, o sea, toda la semana, los días jueves, ustedes van a llevar su tarea. ¿Esta tarea va a ser evaluada? No, no es evaluada, pero sí es importante para que ustedes pongan en práctica todo lo que vamos a estar haciendo. Dentro del aula virtual, bueno, antes de pasar, un detallito así bien importante, es que el proyecto, el proyecto es la etapa más crítica de esta especialización. Quiere decir que ustedes pudieron haberse sacado 10 en todo y tener 8 de promedio al final, pero la última etapa, que es con todo y defensa, si no se presenta, significa que ustedes no van a poder presentar el documento de proyecto a la biblioteca. Y es un requisito para la universidad que para graduarse tiene que tener una solvencia de biblioteca. Entonces, ¿qué significa? Si no entregamos el documento, no nos dan la solvencia, no nos grabamos. Entonces, la entrega de la fase final del proyecto es la más crítica, ¿ok? Es la más crítica. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, continuemos. Y dentro del aula virtual se van a encontrar el curso que se llama Especialización en Ingeniería de Datos con el código IDT 2023. Ahí vamos a ver diferentes elementos. Ya vamos a revisar el aula virtual, qué es lo que hay y qué es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Bien, ¿por qué vamos a estudiar ingeniería de datos? Pues resulta que en la actualidad
la ingeniería de datos junto con la ciencia de datos, esas dos áreas en específico, son las que están teniendo mayor demanda a nivel global. Eso significa que ustedes, al especializarse en ingeniería de datos, tienen oportunidad de trabajar en diferentes tipos de industrias. Dentro de estas industrias, pues hay de todo tipo, hay retail, banca, manufactura, etcétera. O incluso pueden volverse empleados internacionales, porque hay muchas empresas consultoras internacionales que contratan ingenieros de datos para desarrollar proyectos alrededor del mundo y en la actualidad todo se trabaja remoto. O sea, esta es una de las profesiones que permite que todo sea remoto. ¿Ok? ¿Qué se hace dentro de un proceso de ingeniería de datos normalmente? Se colecta información, se construyen procesos para moverlos, para guardarlos, se hace metodológicamente algo que se conoce como el análisis exploratorio de datos. Esa es una manera para detectar anomalías de datos, para preparar datos, para hacer limpieza, para diferentes cosas. Luego se construyen modelos analíticos donde se crean agregaciones, etiquetados, entre otros elementos que son útiles. Las agregaciones principalmente para la visualización de datos, los etiquetados para ciencia de datos. Entonces nosotros como ingenieros, como ingenieros de datos, somos los que nos encargamos de hacer ese trabajo para que otros puedan aprovechar los datos de la mejor manera. Eso es bien complejo porque el trabajo de un ingeniero de datos normalmente es detrás. O sea, el ingeniero de datos nunca está de frente al negocio, sino siempre está detrás. Pero depende del ingeniero de datos que el negocio pueda sacar el mayor provecho de la data. ¿Ok? Y todo eso que vamos a hacer, al final, va a servir para aplicar diferentes técnicas avanzadas analíticas como inteligencia artificial, como aprendizaje profundo, machine learning en general, etc. Bien, pues de eso se trata el tema de ingeniería de datos. Entonces, si hay alguna pregunta, comentarios hasta acá. Si no, comenzamos con nuestra primera sesión. Francisco, cuéntenos. Bueno, ahí en el chat puso, duda, dice, ¿el data warehouse es como el tratamiento de grandes cantidades de información para que no saturen los gestores de bases de datos? No, no es eso. El data warehouse es un repositorio de datos. El data warehouse es un lugar donde ustedes concentran datos y existen alrededor de él procesos que extraen, mueven, convierten, ordenan datos para que vayan a ser almacenados al data warehouse. Y este se diseña de tal manera que su uso es óptimo para procesar volúmenes altos de datos. Es eso principalmente. Justo es lo que vamos a ver ya en la clase de hoy. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta? Buenísimo. Vamos a pasar entonces ya a nuestra primera sesión. Antes de pasar a la primera sesión, quizá les muestro un poco cómo está organizado el curso. Vamos a ver por acá. Mm, Aquí, dentro de nuestro curso de ingeniería de datos, hay hay una sección de presentación donde tenemos información sobre la especialización de ingeniería de datos. Hay una parte donde está el diseño instruccional. El diseño instruccional es qué temas vamos a ver dentro de ciencia de datos. ¿Sí? Está todo el detalle, objetivos, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver por aquí. Vamos a verlo, de hecho. Ustedes vienen por acá y van a encontrar cuáles son los recursos de aprendizaje, los horarios, cuáles son los requisitos para optar a este curso. Es importante que en algún momento durante su carrera ustedes hayan interactuado con tecnologías como Maven, como Java, como Python, que hayan utilizado versionadores de código como Git, que hayan trabajado con bases de datos, que sepan manejar SQL. O sea, es decir, yo no me voy a detener a explicarle cómo funciona un select, sino más bien le voy a explicar cómo optimizar ese select para que lea de un modelo de estrella, que es un modelado de data warehousing,
y así sucesivamente. Entonces hay algunas características importantes que ustedes deben de tener. Si alguien me dice, mire, que yo no soy experto en Java, ok, no se preocupen porque no pretendemos ser expertos en Java, pretendemos ser expertos modelando, procesando datos, pero no en una tecnología específica, ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, aquí están las descripciones de las unidades, que es lo que acabamos de ver. Está el contenido temático, la metodología de aprendizaje, ¿ok? Por aquí está mis datos de contacto para que ustedes me puedan buscar. Está el coordinador de los cursos de especialización, que es el ingeniero Estrada. Y la ponderación, que es lo que acabamos de revisar también. ¿Ok? Y listo. Y hay alguna bibliografía que sirve de referencia. Ese es el diseño instruccional. Luego del diseño instruccional hay un foro de presentación. Aquí me interesa que cada uno de ustedes se presente. ¿Ok? Entonces yo fui el primero. Aquí les puse, este foro tiene como objetivo que nos conozcamos, etcétera, etcétera. Entonces por aquí yo fui el primero. Aquí les puse qué es lo que hago y ya tenemos algunas respuestas. Así que, bueno, una tenemos nada más. Entonces, preséntense y comenzamos a interactuar a través de la plataforma. Bien, sigamos viendo. Adicionalmente, tenemos una sección de etiquetas, donde las etiquetas son las normas en las cuales nos vamos a estar interactuando a través de la plataforma. Solo nos queda para referencia, les recomiendo que la vean también. Luego, tenemos por aquí la sección de horario de clase, donde está definido el horario que les comenté, lunes y jueves, de 8:30 a 10. Y muy probablemente los días lunes, algunos días lunes no tengamos sesiones. Al principio sí, obviamente, porque hay mucho más material, pero más adelantito vamos a ir reduciendo y vamos a ir teniendo solo los días jueves. Pero inicialmente vamos a tener lunes, jueves. Y los días sábados, que es solo para consulta, vamos a tener sesión sí y solo si me lo piden. Si no me lo piden, no vamos a tener sesión, ¿ok? Pero les dejo ahí la hora disponible que yo voy a estar apartando por si alguno de ustedes necesita alguna información. Ok, ese es el horario de clases. Y luego, el proceso de inducción, pues aquí están los manuales de usuario de la plataforma, por si ustedes necesitan entender un poco más acerca de esto. Bien, pasemos ya a la parte del módulo 1. En el módulo 1 vamos a hablar sobre Data Warehousing. Aquí vamos a ver varias cosas. A ustedes todavía no les aparece habilitado los casos de estudio, el caso de estudio de retail, el de inventory y la implementación del Data Warehouse. Eso todavía no está. Lo vamos a ir habilitando a medida que avancemos. Y aquí está. ¿Cuáles son los objetivos de Data Warehousing? Aquí está la presentación de bienvenida, que es la que acabamos de ver. O sea, yo les voy a ir poniendo todo el material que veamos, todo lo van a ir teniendo acá. Adicionalmente, estas sesiones todas se van a grabar, todas se van a estar publicando en el aula virtual, de tal manera que debajo de la presentación, que en este caso ya tenemos aquí la presentación de Data Warehousing, que vamos a revisar en unos minutitos, vamos a colocar el video de la sesión. Normalmente en cada sesión vamos a ver una presentación. Las presentaciones suelen tener alrededor de 7, 8 slides, no son muy grandes. Quizá de las más grandes es la que vamos a ver hoy porque esta tiene 3 slides, pero fuera de eso, no, las presentaciones no son tan largas, nos vamos a enfocar más en la parte práctica. O sea, incluso más adelante ya no van a haber presentaciones, sino más bien nos vamos a sentar, vamos a plantear un problema y lo vamos a resolver. Así van a ser la metodología de trabajo que vamos a tener en esta especialización. Listo. Comencemos entonces. Antes de comenzar, preguntas, comentarios, quejas. Bien, estamos chévere. Cuando no me responden, significa que nadie puso atención. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco sobre Data Warehousing. ¿Qué vamos a hablar sobre Data Warehousing? Este es un término, es una metodología de trabajo que vamos a estar desarrollando durante varias semanas, porque hay N cantidad de cosas que hablar sobre Data Warehousing. A diferencia de lo que mucha gente cree, Data Warehousing es una actividad que conlleva mucho esfuerzo en términos de diseño.
Más que en desarrollo, más que en otras cosas, el mayor elemento del data warehousing es diseñar, ¿sí? Pensar cómo resolver un problema a partir de los datos que se tienen. Entonces, con esas circunstancias, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de los prerequisitos para poder hacer un data warehousing. O sea, es decir, no siempre se puede hacer. Mucha gente quiere tener un data warehouse, pero la compañía como tal para la cual se va a construir o el problema que se espera resolver no siempre cumple condiciones mínimas con las cuales se puede hacer un data warehouse como tal, sino más bien se toman otras acciones. Vamos a hablar un poco sobre procesos de negocio. Los procesos de negocio es importante entenderlos porque de eso deriva qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo dentro de, eh, dentro del proceso de diseño del data warehouse. Luego vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre un proceso transaccional y un proceso analítico. También vamos a ver un poco sobre el concepto de data warehouse, qué es, para qué es, cómo se come todo esto y cuál es el objetivo y qué relación tiene el data warehouse con business intelligence, porque a la larga también mucha gente confunde el término business intelligence con el término data warehouse. Son dos cosas separadas. El data warehouse es un repositorio. Business Intelligence es una estrategia de análisis. Entonces son dos cosas independientes. Chévere, comencemos. ¿Cuáles son los requisitos para poder diseñar un data warehouse? Bueno, primero tenemos que entender los modelados relacionales. Yo acá no voy a detenerme en explicar modelados relacionales. ¿Qué significa eso? No me voy a detener a explicar qué es un modelado en tercera forma normal. Asumo que ustedes ya lo conocen. No voy a detenerme a explicarles cómo funciona una llave foránea. Asumo que ya lo conocen. No me voy a detener a explicarles cómo funciona un índice. ¿Sí? Asumimos que eso ustedes ya lo saben. Entonces, ustedes ya tienen que saber sobre modelado relacional. Otra cosa que voy a asumir que ustedes ya saben es SQL. Eso significa yo no me voy a detener en explicarle cómo funciona un join, cómo funciona un where, un order by, un group by. Todo ese tipo de cosas no me voy a detener. Simplemente vamos a enfocarnos en cómo se consume la data dentro de un data warehouse. ¿Ok? Algo que yo considero nice to have. Nice to have es que ustedes lo conocen. Puede ser que si son amantes de Oracle o trabajan en un entorno de Oracle, pues van a conocer PL/SQL, que es el lenguaje propietario de Oracle. O si trabajan en un entorno Microsoft, van a conocer Transact SQL, que es el lenguaje propietario de SQL Server. Eso es algo nice to have, pero no están obligados. Es simplemente, si ustedes lo conocen, excelente. Muy bien, empecemos a entender qué es eso de los procesos de negocio. El negocio como tal, le vamos a llamar a la compañía, ¿sí? El negocio, es un conjunto de procesos que hacen N cantidad de cosas. Dentro de ese procesos podemos tener procesos para venta, procesos para logística, podemos tener procesos para gestiones, podemos tener procesos para toma de decisiones, procesos para facturación, procesos para finanzas, procesos para atención al cliente, procesos para mediciones de rendimiento. Podemos tener N cantidad de procesos, ¿sí? De toda índole, desde procesos muy simples hasta procesos extremadamente complejos. Dentro de estos procesos vamos a distinguir dos de ellos y aquí los vamos a diferenciar. Unos les vamos a llamar los procesos operativos. Estos procesos operativos son los que se encargan de hacer que las compañías trabajen. ¿Cuáles son? Veamos ejemplos. El flujo de inventario en las tiendas. ¿Qué es eso del flujo de inventario? Pues es asegurarse que las tiendas tienen el producto o el servicio que están vendiendo. Y mi tienda se encarga de vender camas, entonces un flujo de inventario es asegurarme que hay camas disponibles en el piso de venta para que se vendan.
O que hay, si me dedico a vender zapatos, entonces que hay suficientes zapatos en bodega o en la venta para que puedan ser comprados por el cliente. Puede ser otro el envío de pedidos a clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que un proceso de negocio puede ser cómo se gestiona el envío de un producto que un cliente me pidió a través de comercio electrónico, o a través de teléfono, a través de WhatsApp, a través de redes sociales. Entonces ya tomo el pedido, lo gestiono y lo mando al cliente. Eso es algo que hace que la compañía funcione, que hace que la compañía opere. Que si no ejecuta ese proceso, hay algo en la compañía que no funciona. Porque, ¿qué pasa si de pronto la compañía te quedas sin inventario en la tienda? Bueno, deja de vender. Eso es un problema. Entonces, ese proceso de gestión de inventario hace que la empresa trabaje, opere. Y el servicio al cliente es otro proceso que hace que la compañía opere, porque si de pronto yo soy cliente de una empresa y llego a reclamar una garantía por un producto que compré, entonces alguien me tiene que atender. Entonces, ese proceso de atención es un proceso operativo. Y así gestionamos quejas, gestionamos devoluciones, hacemos diferentes cosas. Y hay más. Normalmente las empresas tienen decenas de procesos operativos. Pero por otro lado, hay otros procesos que no son operativos. ¿Qué significa eso? Que son procesos que si no se ejecutan, la compañía sigue trabajando. ¿Ok? Ya dijimos que en los procesos operativos, si no se ejecutan, entonces la empresa no opera. O sea, si no hay inventario, la empresa no vende. Pero los procesos analíticos son aquellos que sirven para apoyar a la toma de decisiones y que normalmente no son procesos de los cuales la compañía dependa. Por ejemplo, medir el rendimiento del equipo de venta. ¿Qué quiere decir? Determinar qué tanto se acercó a la meta de venta un equipo. ¿Por qué no depende una empresa de eso? Porque si en un día no se hace, pues la empresa sigue vendiendo. No es importante para vender saber si se acercó a la meta o no. Es importante para decidir, es importante para saber a qué producto le voy a meter más campañas publicitarias, para saber en qué productos nuestros vendedores se tienen que enfocar para vender, entre otros elementos, pero no para la venta per se. ¿Ok? Entonces, eso es un apoyo a la toma de decisiones. Luego, otro proceso para proceso analítico puede ser evaluar la recepción de un producto en diferentes canales de venta. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto yo estoy vendiendo camisas, pero estas camisas las vendo a través de redes sociales, las vendo a través de tienda física, la vendo a través de comercio electrónico, a través de diferentes canales, eso es un canal de venta. Yo evalúo qué tanto la gente se siente satisfecho dependiendo del canal en el que lo compró. Si me lo compró por redes sociales, que está satisfecho está con el producto. Si me lo compró en tienda, que está satisfecho está con el producto. Si me lo compró en comercio electrónico, si el producto era lo que esperaba recibir. ¿Sí? Otro puede ser un monitoreo en el crecimiento de ventas. Si te fijan, la mayoría de procesos analíticos se enfocan en monitorear, controlar, decidir principalmente. Entonces, esos procesos no hacen que la compañía se detenga, pero son importantes porque ayudan al proceso de toma de decisiones. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿cómo lo comparamos? Los procesos operativos usualmente registran data en bases de datos que vamos a conocer como bases de datos transaccionales. Pero esas bases de datos transaccionales no son bases de datos a las cuales conectamos procesos analíticos. Entonces significa que los sistemas transaccionales procesan información y la guardan en bases de datos que sirven para la operación, llamadas también bases de datos transaccionales. Son bases de datos relacionales en la gran mayoría de casos. En la actualidad no solo hay bases relacionales para procesos transaccionales. Hay muchas bases de datos no SQL que se están utilizando para procesos transaccionales, pero son muy sui generis, o sea, son muy
adoptados a una problemática. El 99% de casos son bases relacionales, pero los procesos analíticos no se busca que lean de esos procesos relacionales. ¿Por qué no se busca que lean de ahí? Principalmente porque estos sistemas están hechos para tener alto rendimiento. Imaginemos un sistema de facturación en un supermercado. ¿Qué es lo que pasa con esos sistemas? Que están hechos para que devuelvan información en cuestión de milisegundos. Así, si yo le digo al sistema, quiero saber el precio de un lapicero, y digito el código del lapicero, en milisegundos me devuelve el precio. Entonces, tienen ese componente importante que se llama rendimiento. Las bases de datos de procesos analíticos no están hechas para ese calibre de rendimiento. Sí deben rendir, pero de otra forma. Ya vamos a ver cómo. Pero no están obligadas a rendir, a devolver data en milisegundos, porque no es su objetivo. Su objetivo es analizar información. Y el análisis de información depende del volumen, de la complejidad, de cálculos, de diferentes cosas. Entonces, lo que no se hace o no se debe de hacer normalmente es que nosotros conectemos una herramienta de un proceso analítico a una base de datos transaccional, porque cada vez que nosotros vamos y leemos volúmenes de datos de esa base transaccional, probablemente la agachemos, probablemente le quitemos recursos. Y entonces, ahí en el supermercado, cuando el cajero digite el código de producto, probablemente ya no se va a tardar milisegundos, se va a tardar 10 segundos, 20 segundos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ustedes van a un Super Selectos y de pronto, cuando pasan un producto por el lector de barras, se tarda 20 segundos en devolverle el precio? Híjole, casi que sería imposible poder comprar en ese supermercado. Es decir, habrían colas muy altas y mucha gente obviamente saldría. Entonces, cada tipo de base de datos tiene usos específicos. Las bases de datos transaccionales están hechas para alto rendimiento en cuestión de milisegundos. Las bases analíticas, lo que sucede es que tienen una diferencia porque sí extraen data de esos sistemas, pero tienen maneras de hacerlo. Tienen métodos específicos para lograrlo. Esos métodos específicos pasan por un conjunto de elementos que llamamos herramientas ETL. ¿Qué hacen las herramientas ETL? ¿De dónde viene ese término? Viene de extracción, transformación y carga de datos. Más adelante, el proceso ETL lo vamos a conocer como un proceso ELT o un proceso ETLT, porque tiene variantes. Entonces, cuando veamos ETLs, ahí vamos a entender cuáles son las variantes y por qué hay variantes. Pero en términos muy generales, estos procesos extraen información de los sistemas operativos, la procesan, la limpian, la conforman, quitan anomalías, agregan datos, la mueven a modelos específicamente hechos para data warehousing, y esos modelos, donde ya tienen cargada la información, son los que se usan para procesos analíticos. Esos modelos, que vamos a llamar más adelante modelado dimensional, eso lo vamos a ver en la clase del día lunes. El modelado dimensional es la manera en la que se diseñan los data warehousing, que es donde decimos, vamos a tener X cantidad de tablas de hechos, X cantidad de tablas de dimensión, vamos a tener X cantidad de slowly changing dimensions, que es un concepto que se maneja sobre eso, tenemos X cantidad de tablas de tipo factless, etcétera. Entonces hay conceptos específicos y hay un porqué para cada componente dentro de una base de data warehouse. Eso es modelado dimensional. Si nosotros queremos entender qué es el concepto del data warehouse, hay diferentes maneras de definirlo. El que a mí más me gusta y el que es ampliamente difundido a nivel mundial es el concepto que definió Ralph Kimball. Ralph Kimball es el papá del data warehouse. O sea, este señor es el que escribió los primeros libros sobre cómo construir un data warehouse. De hecho, su libro se llama The Data Warehouse Toolkit y para nosotros es un libro de referencia.
Yo lo tengo por ahí en formato electrónico, creo que se los puedo compartir. Está en inglés, pero yo sé que ustedes son bilingües, así que no me preocupa. Vamos a definirlo, según Kimball, como una copia de datos transaccionales específicamente estructurados para hacer consultas y análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a copiar la data de los sistemas transaccionales, lo vamos a remodelar, le vamos a poner dentro de una estructura específicamente hecha para consultas y para hacer análisis. Eso es principalmente un data warehouse. Pero Ralph Kimball no es el único que lo ha definido. Otro señor que ha influido mucho en data warehousing es Bill Inman. Bill Inman dice que es una colección de datos integrada, no volátil y que cambia en el tiempo, que ayuda a tomar decisiones estratégicas. ¿Qué significa eso? Que son datos que se van recolectando, que se integran, o sea, todo el tiempo están completamente integrados, son no volátiles, todo el tiempo están predestinados para que se mantengan reflejando la historia de lo que ha estado sucediendo y cambiantes en el tiempo porque a medida nosotros vamos agregando más datos, el conjunto de agregaciones que se van generando me va mostrando diferentes comportamientos de los datos. Entonces, esa es la definición de Bill Inman, pero no solo ellos dos, también hizo Reinhardi, que Reinhardi dice que es un sistema que extrae y consolida periódicamente de los sistemas fuente en un repositorio de datos dimensional o normalizado. Usualmente mantiene años de historia y es un consultado para actividades analíticas o de inteligencia de negocios. Usualmente se actualiza en lotes, ¿sí? Eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Usualmente se actualiza en lotes y no cada vez que se da una transacción. O sea, es decir, un data warehouse no tiene la transacción hasta el último milisegundo en que se consulta, sino que tiene cortes. Los data warehouse se establecen cómo se actualizan en función del tiempo. Entonces yo puedo decir, lo voy a actualizar hasta el día de ayer, hasta el día sábado, hasta el día lunes, etc. Entonces hay como diferentes maneras de verlo. Este data warehouse, en el fondo, pues se va a alimentar de un conjunto de herramientas llamadas ETL que nosotros vamos a desarrollar acá de diferente manera. Vamos a aprender a utilizar algunas herramientas de AWS. Hay dos principalmente, una se llama AWS Glue, la otra se llama AWS Data Brew. Las dos sirven para construir procesos de ETL, pero también vamos a hacer procesos de ETL a mano, pero también vamos a hacer procesos de TL a través de herramientas como Talend Open Studio, entre otras cosas. Entonces, esos ETLs llevan información hacia el Data Warehouse y a una vez el Data Warehouse está poblado de datos, pues hay diferentes herramientas para visualizar esa información. Dentro de esas herramientas hay tres grandes que lideran el cuadrante mágico de Gartner. Si ustedes no saben qué es el cuadrante mágico de Gartner, se lo voy a presentar porque lo vamos a estar viendo constantemente. A ver, cuadrante mágico de Gartner. Y le vamos a llamar para Business Intelligence 2022. Bye. Vamos a verlo. Veamos si nos sale. Está por aquí. Aquí está. Este cuadrante mágico de Gartner es una de las herramientas para evaluar la tecnología. Entonces aquí Gartner es una empresa consultora de tecnología en términos generales. O sea, ellos clasifican la tecnología según el uso. La clasifican para visualizar datos, para procesar datos, para almacenar, para procesar información, etc. Entonces, aquí estamos viendo el cuadrante mágico de Gartner para visualización. Ese cuadrante mágico de Gartner clasifica la tecnología en cuatro aspectos. En las herramientas que son players, o sea, significa que son herramientas que están ahí disponibles, que se pueden usar, que, ok, funcionan. Pero hay otro cuadrante que habla de los visionarios, que son aquellos que tienen ventajas sobre los players. Pero todavía hay otro que se conocen como los challengers, que son aquellos que
Todavía les hace falta crecer, pero que hay mucha expectativa de lo que ellos pueden llegar a ser. Y están los líderes, que son las herramientas que todo mundo utiliza, que tienen las mejores ventajas, que son las más apropiadas, entre otros. Entonces nosotros vamos a utilizar, de hecho, la herramienta líder desde hace muchos años, creo que ya lleva como 8 años siendo la herramienta líder según este cuadrante, que es la herramienta de Microsoft, que se llama Power BI. Y le sigue otra que se llama Tableau. Las dos hacen lo mismo, pero son diferente fabricante. Hay una tercera que también es muy buena que se llama Click, con Q. Esta herramienta tiene la característica que en Centroamérica no está muy difundido, pero a nivel global sí tiene un mercado grande. Entonces, cualquiera de esas tres nosotros podemos utilizar. Yo sugiero la de Microsoft porque para mí Power BI es como un Excel con baterías. O sea, significa, si ustedes han usado Excel, usar Power BI no les va a tomar mayor cosa. ¿Ok? Así que de eso se trata el cuadrante mágico. Vamos a cerrarlo. ¿Por qué traigo a colación esto del cuadrante mágico? Porque al final, las herramientas que están de este lado son las herramientas con las que se visualizan los datos. Y como les dije al principio, en este curso no nos vamos a casar con una tecnología. Vamos a ver algunas, pero al final ustedes son libres de utilizar la tecnología que quieran, siempre y cuando haga sentido dentro de el método de trabajo que vamos a estar viendo. ¿Sí? La primera unidad específicamente no se casa con una base de datos. Lo que vamos a ver se puede montar en cualquier base de datos. Hay unas que tienen características muy propias. Vamos a irlas viendo en el camino, pero en términos generales son así. ¿Cuál es el objetivo de un data warehouse del BI? Bueno, veamos un poco de cuáles son los desafíos. El desafío del data warehouse es que se recolectan muchos datos, pero no se pueden acceder. Hay muchas empresas que colectan información de muchos lugares, los mantienen por ahí guardados en repositorios, pero la información no se puede acceder de manera tan fácil. ¿Qué tipo de datos pueden ser? Por ejemplo, campañas en redes sociales. En la actualidad, todas las empresas, sin excepción, hacen campañas en redes sociales y todas requieren de análisis de esas campañas, porque quieren saber cuánta gente respondió a las campañas, cuánto costó la campaña. A partir de eso se calcula un retorno de inversión entre diferentes elementos. Entonces, uno de los retos es cómo podemos acceder a esos datos que se recolectan, pues a través del Data Warehouse. La idea es facilitar el acceso. La idea es que nosotros, como ingenieros de datos, llegamos al origen de datos, lo procesamos, lo masajeamos y lo llevamos hacia un lugar que es simple de acceder. De hecho, estas herramientas como Power BI, como Tableau, están pensadas para que su uso sea mucho más óptimo cuando se conecta a un data warehouse bien diseñado. Si nosotros, por ejemplo, diseñamos un data warehouse con un modelo de estrella o de Snowflake, que son los dos modelos que vamos a ver, Power BI casi que de manera automática detecta cuáles son dimensiones, cuáles son métricas, cómo están hechos, cuáles son las relaciones, casi que de manera automática. No hay que hacer mayor cosa. Entonces están optimizadas para consumir data warehouse bien diseñados. Otro desafío puede ser que se necesita poder analizar los datos desde diferentes perspectivas. Ajá, pero resulta que cada perspectiva necesita de datos que están ubicados en diferentes orígenes. Entonces, la idea es que a través de un data warehouse la información se presente de manera consistente y unificada. Ya nos vamos a ir dando cuenta cómo se construye ese tipo de elementos. Otro desafío es que la gente que tiene capacidad de decisión en las empresas necesita entrar a los datos muy fácil. Ujú. Entonces, el data warehouse tiene que adaptarse a cambios y tiene que ser seguro. En muchas empresas, y seguramente los que trabajan ya se enfrentan a esas circunstancias, es que en muchas compañías, por efectos de seguridad, nos limitan accesos a muchas cosas. Nos agregan doble factor de autenticación, nos complican la creación de contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces se sacrifica la usabilidad por la seguridad. Acá
nosotros lo que vamos a aprender es que sí hay que tener seguridad a nivel de Data Warehouse, pero es algo que no tiene por qué entorpecer la forma en la que se acceden los datos. Otro desafío es que se invierte mucho esfuerzo intentando decidir cuáles datos son reales. ¿Por qué pasa eso? Porque existe un dicho por ahí a nivel empresarial en donde cada departamento tiene diferente fuente de la verdad. Es decir, cada departamento presenta, por ejemplo, un cuadro de ventas, pero el cuadro de ventas de marketing es uno, el del departamento de ventas es otro, el financiero es otro. De tal manera que la idea es que el data warehouse se vaya convirtiendo en el único punto de verdad para los datos. Así nosotros vamos a aprender también cómo dar calidad de datos y vamos a aprender técnicas como el perfilamiento, entre otras cosas. Y muy bien, para ir finalizando, todas las empresas se componen de procesos, todas. O sea, no vamos a encontrar ninguna que nos diga, no, es que nosotros no tenemos procesos. No, todas las empresas tienen procesos operativos y tienen procesos para análisis de datos, todas. Lo que sucede es que en muchas los procesos para análisis de datos no es algo que esté lo suficientemente maduro, entonces habrá que enseñar a madurar. Esos procesos pues, siempre se clasifican de operativos o analíticos. Las bases de datos relacionales están hechas, pensadas para soportar transacciones. Esa es su naturaleza. Así fueron creadas allá por los años 60. ¿Por qué se crearon así? Porque responden a una necesidad puntual que a la fecha sigue siendo vigente. Es decir, 60 años después de la creación de las bases relacionales, siguen siendo vigente y va a seguir siendo vigente por mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora hay nueva tecnología que probablemente facilite ciertas cosas, pero en el fondo una base relacional resuelve las situaciones. El Data Warehouse, pues no está pensado para resolver problemas operativos, sino que está pensado para hacer operaciones analíticas. Yo quiero hacer análisis de un volumen de datos, quiero encontrar patrones de comportamiento, quiero hacer predicciones, quiero hacer diferentes cosas. Esas son operaciones analíticas. Bien, estimados, preguntas, comentarios hasta el momento. No los he escuchado para nada. Oscar Mayén, cuéntenos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero. Va, excelente. Francisco, cuéntenos. Sí, estaba algo equivocado con el concepto del data warehouse. Quería algo así como que solo para el tratamiento de grandes datos, pero al final siempre son las transaccionales las que hacen eso, ¿verdad? O sea, las transaccionales lo que hacen es resolver la transacción y guardar el registro de la transacción hecha. Y luego lo que se hace, voy a regresar aquí un par de slides, aquí. Luego lo que se hace es que esa transacción se extrae a través de este proceso, se convierte a otro formato de datos y se lleva a un data warehouse. Y en ese data warehouse ya está listo para que la transacción se pueda ver de otra manera. Ese es el objetivo. Vamos a ir profundizando en esto, así que no coman ansias. No coman ansias. Ahorita sepamos que vamos a tener dos componentes importantes grandes: el sistema transaccional, el data warehouse. La siguiente semana, el lunes específicamente, vamos a hablar sobre el modelado dimensional. Ahí vamos a entender algunos conceptos ya propios del data warehouse. Vamos a ir viendo qué es una dimensión, qué es una tabla de hechos, qué es una herramienta ETL, cómo se ve una herramienta de esas, todo ese tipo de detalles. Y vamos a ir entrando dentro de ese mundo. Así que no coman ansias. ¿Alguna otra consultita? Veo que no se conectaron todos. En total, en este grupo creo que vemos 28 personas, 29 personas, sabemos, incluyendo. Entonces, díganle al resto de sus compañeros que la asistencia es importante. ¿Por qué estamos usando Microsoft Teams? Porque esta registra la asistencia automáticamente. Así que eso es importante para que vayamos teniendo registro. Y algunos anuncios, ya para ir terminando.
vamos a utilizar algunas herramientas importantes. La primera, quiero que se presenten en el foro, ¿sí? Eso es importante, no dejen de presentarse, es nuestra primera actividad, así que quiero conocerlos, quiero saber con quién estoy hablando. Luego, vamos a utilizar un conjunto de herramientas que se llaman JetBrains. Esas, más adelante lo vamos a ver en detalle, pero vamos a utilizar, vamos a ver por aquí, vamos a entrar en JetBrains. Es una compañía que desarrolla herramientas para desarrollo de todo tipo. Y hay bueno, hay varias, pues, pero hay una específicamente que nosotros vamos a ver. Vamos a irnos aquí a la parte de herramientas de desarrollo. Y ustedes ven que aquí hay un montón. Está AppCode, que es para construir aplicaciones. Aqua para ver control de calidad. Está DataSpell para saber términos de calidad de datos. Está DataGrip, que es un cliente de base de datos. Está PyCharm para programar en Python sobre una base de datos. Y así sucesivamente hay varias cositas. No las vamos a ver todas. Seguramente nosotros solo nos quedemos con IntelliJ IDEA, que es el entorno de desarrollo más grande que tiene esta herramienta. Y le vamos a agregar DataGrip, que es un cliente de base de datos. Entonces, esos dos muy probablemente usemos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a entrar a la parte de educación y aquí van a decirles, quieren, aquí en esta lista, perdón, aquí en esta vista de educación van a entrar en una sección donde van a poder obtener licencias gratuitas registrándose con su cuenta de la universidad. Esas son licencias que duran un año, pero que son para uso exclusivo académico, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Así que más adelante lo vamos a ir viendo. Eso es JetBrains. Y la otra, ya voy a responder tu pregunta, Gustavo. Y ya le doy la palabra a Francisco. Denme un minuto. La otra que vamos a ver es que vamos a crear una cuenta. Vamos a crear dos cuentas de AWS más bien. Una sobre AWS Educate. Veamos qué es eso. AWS Educate. En AWS Educate vamos a tener acceso a diferentes cursos que sirven para optar a certificaciones. ¿Por qué vamos a abrir una cuenta en AWS Educate? Porque durante la especialización, en algún momento yo les voy a decir, ok, señores, este tema lo van a encontrar ustedes en AWS Educate bajo este enlace. Entonces ustedes ya con su cuenta van a ir y van a leer ese material. Todo el material de AWS Educate está en español, solo tienen que registrarse. Y ahí vamos a tener para cualquier cantidad de cursos. Y vamos a ver mucho AWS. De hecho, más adelante vamos a crear una cuenta gratuita de AWS. Ahorita todavía no, la vamos a hacer más adelantito. Esa cuenta gratuita nos permite tener durante 12 meses herramientas y diferentes servicios dentro de la nube de AWS que vamos a estar utilizando. Así que esos son los dos grupos de herramientas. Bien, ahora respondiendo a las preguntas. 28, dice Gustavo, en la lista donde podíamos visualizar quiénes habían quedado y quién no, éramos 21 compañeros. No, no son 21, señores, son 28. Eso se lo garantizo porque yo tengo la lista. Así que son 28 principalmente por el segmento de la nota. Así que solo se los informo. Y bien, de ahí Francisco vi que levantó la mano, cuéntenos. No, solo mencionar que la suscripción de JetBrains se puede renovar cada año, gratis. Ah, es cierto, se puede renovar cada año. Gracias, Francisco. Bien, si quieren saber quiénes quedaron, ustedes pueden entrar. Bueno, no sé si tienen acceso. Creería yo que no, pero de todos modos, los que no quedaron no tienen acceso al curso de Ingeniería de Datos 2023.
Vamos a ver aquí si me salen los participantes. De hecho, aquí están. Vamos a ver. Veamos si me sale el total. No me sale el total. Vamos a ver si lo podemos descargar. Solo para que lo vean. No. Creo que no hay opciones. Ah, bueno, aquí están, son 30. Vale. ¿Pero por qué son 30? Porque está Fabricio y está Vladimir Díaz. Fabricio es el profesor, Vladimir Díaz es el gestor. Quitamos a esos dos, hay 28. Entonces son 28 personas las que hay aquí. ¿Ok? Bien, señores, preguntas, comentarios. Las disculpas del caso si oyen a mi perrito, siempre le gusta acompañarnos en clase. Ok, si no hay más preguntas, entonces nos quedaríamos hasta acá por ahora. Nos vemos entonces el próximo lunes, 8:30. Es antes de despedirnos, ¿cómo van a encontrar ustedes los vínculos a las sesiones? Se los voy a mostrar. Bien, aquí, ¿cómo van a encontrar los vínculos a las sesiones? Ustedes van a aparecer en este grupo que dice Especialización Ingeniero de Datos 2023. Hubo una persona que no encontré su cuenta de TI, así que no recuerdo el nombre ahorita, se me ha escapado, pero solo una persona de los 28 no lo pude inscribir. Entonces, si alguien no puede entrar o no le aparece el equipo Especialización en Ingeniería de Datos 2023, me lo hace saber y con gusto. Pero lo que les quiero mencionar es que aquí ustedes van a encontrar este vínculo de la calendarización. De cualquier forma, al igual que hoy, yo voy a estar arrancando la sesión. Así que una vez yo la arranque, ustedes simplemente ingresan. Y si no, creería, y eso tal vez me lo confirman, creería que en la parte de calendario a ustedes les va a aparecer también. A mí, por ejemplo, ya me aparecen las sesiones los días jueves y la próxima semana estamos el lunes y el jueves. Así que eso me lo confirman. Pero esas son las maneras en las que ahí voy a estar yo pendiente y si necesitan algún apoyo, pues vía Telegram nos comunican. Ok, señores, si no hay más preguntas, comentarios, pues eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta especialización. Espero que sea de mucho provecho para todos. Así que, señores, nos vemos el día lunes. Pasen muy buenas noches y feliz fin de. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.